Ustedes saben muy bien, hemos venido discutiendo esta porción en las últimas, esta sería la cuarta semana de esta porción del libro de Efesios. Hemos venido hablando de la guerra espiritual y del armamento que el creyente debe tener. Muchos cristianos quizás hoy piensan que esta enseñanza en estos versos quizás no tiene mucha importancia. Muchas personas son animados cuando les predican el evangelio a pensar quizás de manera positiva y pacífica, como si no hubiera ningún tipo de batalla espiritual. Muchas personas ven al cristianismo no como una entrada a la guerra, sino como una salida de ella. Lo ven como la solución a los problemas. Es un problema que yo tengo muchas veces. Si estás enfermo, ven a Jesús que Él te va a sanar. Si estás desanimado, ven a Jesús que Él te hará feliz. ¿Okay? Los que hablan de esta manera tienen la impresión de que creer en Jesús es emprender y comenzar a andar en un camino suave y disfrutar de una vida tranquila. Pero nada está más lejos de la realidad. Nosotros sabemos muy bien que en el momento que comenzamos el camino de la fe, en vez de las cosas ponerse más suaves y fáciles, muchas veces se ponen aún más difíciles. Especialmente porque la batalla contra nuestra condición caída comienza. Cuando usted no estaba en Cristo, usted no tenía problema en batallar con los deseos de la carne, con las ignorancias de su mente, con las actitudes incorrectas y pecaminosas. Usted no tenía batalla ninguna con las tentaciones del enemigo. Usted vivía la vida como si nada, pecando y no le molestaba para nada quizás. Pero cuando usted llega a Cristo, en el momento en que Dios despierta su alma, que le da vida nueva en Cristo, comienza la batalla. Y usted comienza a darse cuenta del pecado que está presente en su vida. Y usted comienza a luchar y Satanás comienza a tentarlo. Así que el que piense que el camino de Cristo es un camino lleno de rosas, el que le haya vendido a usted esa idea, que por ahí hay muchos que predican de esa manera, le ha hecho a usted un mal. Porque nada está más lejos de la realidad que pensar que venir a Cristo es simple y sencillamente un reposo constante y continuo. Por supuesto, no estoy negando que el Señor nos da fuerza. No estoy negando que Él nos da consuelo. No estoy negando que Él es nuestro reposo. No estoy negando que Él es nuestro refugio. Claro que sí. Eso está claro en la Escritura. Tenemos un lugar donde refugiarnos. Tenemos una fuente que sacia la sed. Tenemos un pan que nos da el alimento espiritual que es Cristo Jesús. Tenemos un lugar de fortaleza, por supuesto que sí. Pero la realidad es, mis amados hermanos, que el caminar del creyente va a ser y será una batalla constante y continua hasta que Cristo venga. Gracias a Dios que en medio de la batalla, que en medio de las luchas, en medio de las tentaciones, tenemos a dónde ir. Tenemos un refugio, claro que sí, tenemos de quién depender. Pero la guerra es una real, no física. No nos vestimos nosotros con escopetas o metralletas y uniformes de guerra como si estuviésemos peleando una guerra física. No, sabemos que es una guerra espiritual, tal como el apóstol Pablo nos escribe aquí en esta porción que leímos. Y tenemos un enemigo. Claramente tenemos un enemigo que se levanta en contra de nuestras almas. Él es enemigo de nuestras almas. Él es el acusador nuestro, que constantemente nos acusa y nos tienta. Es un enemigo realmente formidable. Él opera de una manera secreta, de una manera oculta, con astucia. Él trata de engañar a los hijos de Dios a que sigamos el error y la mentira. Y tiene a todo el mundo bajo el poder de ese error y de mentira, bajo el engaño constante y continuo. Pero miren, aunque Satanás es un enemigo formidable, él no es un contraparte de Dios. O sea, él no está al mismo nivel con Dios. Sí, él es un enemigo fuerte, hay que tener, la Biblia dice que tenemos que velar, tenemos que estar sobrios, tenemos que estar alerta, porque Satanás anda como ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien poder devorar. Esa es la advertencia de la Biblia. Pero aunque él es un enemigo formidable, él no es un contraparte de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, ahí existe la idea
en muchas de las religiones paganas del mundo que el bien y el mal, de alguna manera, son dos fuerzas iguales que se complementan la una a la otra. Dentro de las religiones orientales, por ejemplo, esta idea es bastante común. La idea del karma, por ejemplo, la enseñanza de Yin Yang, en donde el mal y el bien, la luz y las tinieblas son idénticas, pero solamente opuestas, y que están constantemente circulando alrededor una de la otra. Eso es una mentira, es un error total y completo. Claro, el mal existe y el bien existe, pero el mal nunca será una contraparte igual al bien, porque el bien le pertenece a Dios y Satanás nunca ha sido y nunca será igual a Dios. Recordemos que Él es criatura, no creador. Él está limitado a los parámetros que Dios claramente le ha puesto. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y es completa y totalmente eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene principio y nunca tiene final. Él es infinito en todos sus atributos. Satanás no es ninguna de estas cosas. Al igual que nosotros, Él está limitado a lo que Dios le permite hacer. Recordemos eso siempre. Tenemos un enemigo, está limitado a lo que Dios le permite hacer. ¿Ok? Él no va a poder hacer nada más de lo que Dios le permite. Ahora, eso no quita de ninguna manera que Él no es un enemigo poderoso, porque lo es. Que Él busca nuestra destrucción constante y continua. Su forma de operar a través de las edades no ha cambiado. Ha sido la misma siempre. Él simplemente quiere que nosotros desobedezcamos a Dios. Y Él va a tratar diferentes formas, con diferentes estrategias y maquinaciones. Dependiendo de quién es usted, donde usted se encuentra, Él va a tratar de una manera u otra de llevarte al mismo lugar, a la desobediencia. Esa es su forma de operar. ¿Okay? Mas sin embargo, nosotros, como dije, sí tenemos un lugar y tenemos una persona en donde podemos ir y tenemos un armamento para poder luchar esta batalla. Tenemos una fortaleza, tenemos una fuerza, una fuente de poder. Pablo aquí lo dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es por nuestras fuerzas que peleamos, sino por las fuerzas del Señor. Yo por mi propia cuenta no puedo vencer las tentaciones. Yo por mi propia cuenta no puedo ser obediente a Dios. Mas en el poder de Cristo, el poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos, ese mismo poder, mis amados hermanos, es el que opera en nuestras vidas. Así que tenemos un lugar, tenemos una persona, tenemos una fuente de poder y fortaleza para poder permanecer firme contra los ataques de Satanás. Y tenemos no solamente eso, una buena armadura que Dios nos ha dado. Pablo le llama la armadura de Dios, porque Dios es el que la creó y Dios es el que nos las dio a nosotros. Tenemos el cinturón de la verdad. Y les dije a ustedes que esto tiene que ver con el ser verdadero, el ser genuino, con una actitud de autodisciplina, estar preparado siempre, comprometido, sincero, honesto, de ser un creyente de verdad. ¿Qué quiere decir? El atleta que quiere ganar la carrera tiene que practicar y tiene que ponerse todos los días a hacer el trabajo, a hacer el ejercicio, alimentarse apropiadamente. Tiene que autodisciplinarse para para ganar la carrera. El soldado que quiere ganar la batalla tiene que ser autodisciplinado. ¿Por qué usted cree que cuando usted va al ejército lo ponen a los muchachos así derechitos? La que existen los que son muchos desordenados a veces y eso es lo que le falta, que lo manden para el ejército. Para que lo pongan en su lugar. Porque todo es total disciplina. A la hora te levantas todas las mañanas, haces tu cama antes de salir de ella. Tienes que estar bien recortado, tienes que estar con su uniforme en su lugar. Tienes que seguir todas las ordenanzas del sargento. Tienes que marchar junto con los demás al ritmo que los demás dictan, etcétera, etcétera, etcétera. Disciplina. Un soldado no disciplinado es un mal soldado y no puede pelear la guerra. Cinturón de la verdad. Coraza de justicia, que en este caso el próximo pieza es en nosotros ponernos santidad. Cuando dice ponernos la coraza de justicia, está hablando de obedecer a Dios en santidad. La coraza, como cubría el cuerpo, de la manera del soldado, cubre nuestro cuerpo espiritual. Es una obediencia diaria de momento a momento a nuestro Padre Celestial, yo siendo obediente a Él. Es la coraza de justicia. El calzado del Evangelio de la paz, que es la confianza y la firmeza que nosotros tenemos de estar en paz con Dios.
Dios a través de ese evangelio trae paz con Él y ahora nosotros gozamos de una nueva relación y de la manera en que el calzado, el soldado le ayudaba a permanecer firme y no resbalar, nosotros permanecemos firmes en Dios con la esperanza bendita que tenemos de que ahora en Cristo Jesús, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Vimos también el escudo. Estos son un repaso rápido de las últimas 3 semanas. Vimos el escudo de la fe, que es nuestra confianza en Dios. El escudo que cubre toda la parte del frente del soldado es la confianza que nosotros tenemos cuando vamos al campo de batalla. Nuestra confianza en Dios, el yo creerle a Dios es muy importante. Les decía a ustedes que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son 2 cosas diferentes. Tenemos que aprender a creerle a Dios, tener confianza absoluta en Él, de que Él es fiel a sus promesas, de que Él está a nuestro lado, que sus promesas nunca han de pasar, que Él está ahí para protegernos. Nuestra fe en Dios es nuestro escudo que va a ayudar a desviar, a bloquear, a apagar los dardos de fuego, las flechas de fuego de nuestro enemigo Satanás. El yelmo de la salvación es la otra pieza de la armadura, va en la cabeza y está relacionado con tener una seguridad de nuestra salvación. El hecho de que Pablo ata el yelmo con la salvación tiene que ver con nuestro entendimiento de que en Cristo estamos seguros. En otra porción, en 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo le llama el yelmo de la esperanza de la salvación. ¿Okay? Es esa seguridad de que tenemos, que Cristo nos prometió de que los que están en sus manos, ninguno de ellos va a ser arrebatado de las manos de Él. Es la seguridad que tenemos de que Cristo dijo, la palabra nos dice a nosotros, Pablo escribió, de que el que comenzó la buena obra que va a hacer con nosotros la va a culminar, la va a perfeccionar, la va a completar. O sea, Dios no hace trabajos a medias. El yelmo de la salvación tiene que ver, mi amado hermano, con esa convicción de que en Cristo estoy seguro. Y vimos también nuestra arma poderosa. Mientras que todas estas otras piezas son, por así decirlo, protectivas, desde el calzado, el cinto, la coraza, el escudo, el yelmo, son defensivas, es para usted recibir y aguantar el golpe. Tenemos un arma poderosa, mi amado hermano, que es tanto defensiva como ofensiva. Y es la palabra de Dios. Pablo aquí la compara le llama la espada del Espíritu. Que podemos utilizarla tanto para defendernos como para hacer ataque. Y vimos claramente el ejemplo de Jesucristo cuando Satanás vino a tentarlo y Satanás lo tentó una y otra vez. Jesucristo utilizó la palabra de Dios para contrarrestar cada uno de los ataques específicos de Satanás. La espada tiene ese uso. Puede ser usada de una manera bien precisa y con agilidad para yo contratar específicamente esa área donde Satanás me está atacando. Él le dice a Jesucristo, come pan, convierte esas piedras en pan. ¿Se recuerdan? Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre. Lánzate de aquí, porque Dios prometió llevarte, que los ángeles te iban a guardar. No tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a lanzarme aquí, porque lanzarme aquí sería igual a yo tentar a Dios. Me voy a lanzar a ver si tú realmente me vas a cachar. Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Póstrame, adórame. Vete, Satanás, porque hay uno solamente que es merecedor de alabanza y adoración. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Ves cómo Jesucristo usa la palabra? Y note que Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios para contrarrestar cada uno de los ataques. Pero también la palabra de Dios es un arma ofensiva, o sea, es el armamento principal que como creyentes utilizamos, la mejor herramienta que tenemos para infligir golpes al reino de las tinieblas. El predicar y enseñar y compartir la palabra de Dios, mi amado hermano, cada vez que hacemos tal cosa, el reino de las tinieblas recibe el golpe. El pastor MacArthur escribe que la palabra de Dios es tan poderosa que transforma a los hombres del reino de la falsedad al de la verdad, del reino de las tinieblas al de la luz, del reino del pecado y la muerte al de la justicia y la vida. Cambia la tristeza en alegría, la desesperación en esperanza, el estancamiento en crecimiento, la infancia a la madurez y el fracaso en el éxito. Esa es la arma que tenemos nosotros para infligir golpes y daño en el reino de las tinieblas. Cada vez que nosotros hablamos con alguien de Cristo, utilizamos la palabra. Déjeme decirle algo rápido sobre eso.
Cuando usted tenga la oportunidad de compartir el evangelio con alguien, no se ponga a contarle de sus experiencias personales, mi amado hermano. Predíquele la palabra, enséñele lo que la Biblia dice respecto a Cristo, respecto al pecado y la esperanza de salvación, el llamamiento al arrepentimiento a la conversión. Eso es lo que nosotros hacemos. Las experiencias personales son, aunque sean lindas y pueden usarse en un contexto u otro específico, lo más importante y el armamento más grande que usted tiene, mi amado hermano, es la espada del Espíritu. Muchas veces nosotros, en vez de usar la espada, cogemos de verdad, infligir golpes, sacamos de esa espada de plástico. Los niños tienen esa espada de plástico, de foam, se doblan. Y nos vamos al campo de batalla. En vez de llevarnos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, nos vamos con otras cosas. Muchos pastores hacen eso también, paran a predicar en los púlpitos y en vez de predicar la palabra de Dios, comienzan a hablarle a la gente de historia, y hacerle chistes y contarle de experiencias personales y otras cosas aquí y allá y testimonios. Y en vez de usar la espada del Espíritu, están usando una espadita de plástico, de juguete, que no hace nada en contra de las tinieblas. La espada es nuestra arma principal. Ahora, yo sé que todo esto lo cubrimos las últimas 3 semanas. Y usted está diciendo, pastor, pero ya terminamos este asunto de la armadura, porque usted va a regresar hoy ya la espada del Espíritu. Usted dijo que la semana pasada era la pieza final. Bueno, no es la pieza final per se. Hay una pieza más a considerar. Por eso estoy haciendo este repaso, para entonces entrar a considerar la pieza final que Pablo nos da como parte de nuestra armadura. Él no utiliza un tipo, él no utiliza una imagen como usó con las otras. La espada, el yelmo, el escudo, la coraza, el calzado, el cinturón. Él no utiliza una imagen como tal. Pero sin esta pieza, mi amado hermano, ninguna de nuestros intentos serán fructíferos. Nuestra guerra está perdida antes de que comience si no aprendemos a depender y usar esta última pieza final que Pablo nos da, y es la oración. Muchas personas piensan hoy día que quizás la oración no es tan importante, que realmente es algo secundario o opcional para el creyente. Y lamentablemente el que piensa de esta manera se está engañando a sí mismo. Está rechazando uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos como cristianos. Podemos decir que es nuestro recurso secreto, por así decirlo. ¿Sabe qué? Lo que garantiza al final y al cabo nuestra victoria es la realidad de que Dios está a nuestro lado y que tenemos acceso constante y continuo al Creador de todas las cosas. Que cuando queramos y cuando necesitemos podemos estar delante de su presencia. Podemos hablar con Él, podemos dialogar con Él y podemos tener una relación constante con Él a través de la oración. Jesús nos enseñó a nosotros acerca de la oración. Una de las cosas que Jesús nos enseñó acerca de la oración es que debe ser constante y persistente. Constante y persistente, continua. Allá en el capítulo 18 de Lucas, Jesucristo habló de una parábola allí. Y él dice Lucas 18:1, por ejemplo, dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Jesucristo nos enseña, mi amado hermano, que tenemos que ser constantes en la oración. Y la parábola que él da ahí es la de una viuda. Una viuda que quería que el juez le hiciera justicia a ella, pero el juez era un juez injusto y no quería escucharla. Y constantemente se presentaba delante del juez día y noche, molestando al juez, diciéndole, hágame justicia, juez, hágame justicia en contra de mis enemigos. Y el juez, siendo un juez injusto, no quería escucharla, hasta que llegó un día en que el juez se cansó y dijo, déjame hacerle justicia ya, porque me tiene cansado tanta molestia todos los días. Y el punto que Jesús hace es que si este juez injusto, por la constancia, la insistencia de la petición de la viuda, le hizo justicia, ¿cuánto más Dios, siendo un juez justo, un juez santo, un juez bueno, no hará justicia y no contestará las peticiones de sus hijos? Ese es el punto de Jesús.
Y lo que él quería decirnos a nosotros es que tenemos que ser persistentes en la oración, constantes en la misma. Si usted sigue leyendo el capítulo 18 de Lucas, usted va a darse cuenta que Jesús no solamente habló de la constancia y la persistencia en la oración, también habló de la actitud en la oración. En el verso 10 en adelante comienza a hablar que hubo dos hombres que subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos o publicano. ¿Ustedes saben la historia? Uno se justificaba a sí mismo. El fariseo oraba y decía: Señor, yo te doy gracias que yo no soy como este pecador impedernido que está ahí perdido, malvado hombre. Gracias que yo no soy como él. Yo soy un hombre bueno. ¿Recuerdan de él? Yo diezmo, yo ayuno, yo hago todo lo que tú me pides. Pero el recaudador del impuesto, el publicano, sabiendo que no era digno de estar ni siquiera en aquel lugar, simplemente doblando, mi amado hermano, su rostro y su espíritu, dice que no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí, que soy un pecador. Y tenemos la actitud correcta en la oración, es de una completa humildad. La constancia y la permanencia por un lado, la actitud correcta por el otro, de ser humildes delante del Señor. ¿Okay? Ahora aquí, Pablo nos hace un llamamiento a que nosotros aprendamos a orar en el capítulo 6 de Efesios. Es interesante esto, que Pablo comienza su epístola literalmente elevándonos hasta las moradas celestiales. Él hace una declaración exhaustiva, grande y preciosa, de que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y él pasa el resto de la epístola, verso tras verso, capítulo tras capítulo, describiendo cada una de esas ricas y hermosas bendiciones que tenemos. Él dice que somos elegidos, somos predestinados y adoptados como hijos de Dios. Hemos sido arropados por su gracia. Hemos sido redimidos y perdonados. Se nos ha dado el misterio de la voluntad de Dios. Somos receptores de una gran herencia. Hemos sido sellados con el Espíritu. Somos amados por Dios. Hemos sido trasladados de muerte a vida. Nos ha dado vida en Cristo Jesús. Somos criaturas, somos hechuras de Cristo para hacer las buenas obras. Tenemos paz con Dios. Hemos sido hechos unos con Cristo y unos con otros creyentes unidos en el cuerpo de Cristo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Somos parte del templo de Dios. Somos morada de su Santo Espíritu. Tenemos un acceso constante y seguro delante de Dios. ¿Okay? Él nos ha dado poder más allá de lo que podemos imaginarnos. Tenemos una unidad hermosa y preciosa como hermanos en la fe, en el Espíritu y en el vínculo de la paz. Hemos sido dotados individualmente y únicamente por Cristo, cada uno de nosotros recibiendo dones para el servicio de Cristo. Y también hemos sido bendecidos con líderes espirituales que han sido dotados para equipar a la iglesia para la obra del ministerio. ¿Okay? Somos enseñados por Cristo mismo. Hemos recibido un nuevo yo que ha sido hecho a la santa imagen y semejanza de Dios. Dejamos de ser tinieblas y ahora somos luz. Tenemos la plenitud y la llenura del Espíritu. Tenemos instrucciones y recursos que Dios nos ha dado para que aprendamos a cómo todas nuestras relaciones deben ser llevadas, tanto en la familia como en el trabajo. Y hemos sido receptores, o somos receptores. Nos ha dado la armadura completa de Dios para hacernos literalmente invencibles contra todas las acechanzas, maquinaciones y ataques de Satanás. Eso es todo lo que si no se dio cuenta, lo que acabé de hacer fue resumirle a ustedes la epístola de Efesios completa del capítulo 1 hasta aquí. Esas son todas las bendiciones. Hemos sido bendecidos por Dios ricamente en Cristo, como dice Pablo allá en el verso número 3 del capítulo 1. Hemos sido bendecidos. Y Pablo pasa toda la epístola. Note algo. No sé si usted lo sabía. Pablo está en una cárcel escribiendo esta epístola. Está en la cárcel. Y aunque está en la cárcel, parece que está en el cielo.
El pastor de la epístola, elevando nuestra alma, elevando nuestro ser hasta lo más alto, mi amado hermano, que puede hacer, para luego hacernos culminar la epístola en las rodillas. ¿Vio eso? ¿Por qué es importante? Porque después que el creyente contempla la impresionante lista de bendiciones que posee, como un hijo exaltado de Dios, un hijo bendecido de Dios, Pablo se da cuenta que hay un peligro que probablemente puede seguir eso. Y es que podemos llegar a caer en la tentación de la autosuficiencia y autosatisfacción y arrogancia espiritual. Después de ver toda la forma en que Dios nos ha bendecido, nos bendice constantemente, el peligro puede existir de que yo comience a decir, wow, yo sí soy tremendo. Yo valgo lo que peso en oro. Pablo sabe que ese peligro es grave. Y cierra su epístola haciéndonos una exhortación a que doblemos nuestras rodillas delante de Dios. Mientras que todas esas bendiciones no se elevan al cielo, Pablo quiere terminar la epístola llevándonos a las rodillas. No quiere que caigamos en ese error de pensar que porque hemos recibido todas estas bendiciones somos autosuficientes. No, Él quiere que nosotros vivamos una vida de creyente, mi amado hermano, total y completamente dependiendo de Dios. Eso es lo que la oración hace. La oración me lleva a mí a una total y completa dependencia en Dios. Cada vez que oro, cada vez que doy gracias, cada vez que adoro su nombre, cada vez que hago eso, estoy reconociendo que es Dios el que hace todas las cosas. Y dependo total y absolutamente de Él. Esto es importante, mi amado hermano, que aprendamos a ver la oración de esa manera. Mucha gente confunde la oración y creen que la oración es la forma en que yo le doblo los brazos a Dios para que Dios haga lo que yo quiera. No, mi amado hermano, la oración no es yo obligar a Dios para que Dios haga lo que yo le digo. La oración es yo doblarme delante de Él para yo aprender a someterme a su voluntad. El que es cambiado a través de la oración no es Dios, soy yo. Importante que entendamos eso. ¿Okay? Ahora, vamos a examinar los versos 18 al 24 rapidito. Esa fue la introducción. Se me fue 30 minutos la introducción. No se preocupen que lo que viene va a ser de volada, ¿okay? Va a ser más rápido lo que queda. Yo quiero que observemos en el verso 18 varios puntos. Quiero darle varios puntos, por si usted está tomando nota. Primero, la variedad de la oración. La variedad de la oración. Mira lo que dice Pablo en el verso 18. Con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. La palabra oración ahí, del griego presuche, quiere decir peticiones generales, mientras que la otra ahí, súplica, del griego desis, se refiere a aquellas que son específicas. O sea, Pablo está haciendo la referencia aquí, el uso de estas palabras apunta a la idea de que hemos a participar en todo tipo de oración, en cada forma de oración que sea apropiada. O sea, hay diferentes formas de orar y diferentes peticiones, quizás generales o quizás específicas. Hay variedad en la oración. La instrucción bíblica sugiere que podemos orar, mire mi amado hermano, en público, en privado, en fuertes gritos, en suaves susurros, en el silencio, deliberadamente y planeado o espontáneamente, sentado, de pie, arrodillado o incluso acostado, en la casa o en la iglesia, mientras trabajas o viajas, con las manos dobladas o levantadas, con los ojos abiertos o cerrados, con la cabeza inclinada o erigida hacia arriba. El punto es que debemos aprender a orar en todo momento de formas diferentes. De acuerdo a la oportunidad, de acuerdo al momento, no sé. Hay momentos en los cuales se requiere un llanto, mientras que en otros momentos quizás se requiere una sonrisa en la oración. Quizás en un momento se hace pública dentro de la congregación de los santos, otros momentos se hace privada en mi cuarto. Hay variedad en la oración. El Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, habla que hay diferentes formas de orar, diferentes circunstancias, diferentes posturas para la oración. Pero no prescribe ninguna. Ninguna es correcta, es la que debe usarse. Mucha gente dice, no, si no se arrodilló, no oró. Pobrecitos de los que no pueden arrodillarse por cuestión de salud. Jesús oró mientras estaba de pie, mientras estaba sentado, mientras estaba de rodilla. Y probablemente en muchas otras posiciones. Podemos orar donde quiera que estemos y en cualquier lugar, en cualquier situación en la cual nos encontremos. Pablo dice en 1 Timoteo 2:8, quiero que los hombres oren en todos los lugares. ¿Sí?
Para el cristiano fiel y lleno del Espíritu, cada lugar en donde se encuentra se convierte en un lugar de oración. Tú no tienes que, voy a la iglesia a orar. Voy al templo como si solamente Dios está aquí. Donde quiera que estamos, mi amado hermano, podemos orar. Y hay variadas oraciones. La oración puede tomar diferentes formas. Acuérdense que la oración es un diálogo con Dios. Hay diferentes formas en que toma, públicas o privadas. A viva voz o en silencio, etcétera, etcétera. Lo cual me lleva a lo próximo, es la variedad de la oración, la frecuencia de la oración. Pablo continúa diciendo, orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Obviamente no significa que debemos orar de manera formal o notable en cada momento de nuestras vidas. Jesús no hizo eso, ni tampoco los apóstoles. Cuando Pablo dice orar en todo tiempo, no está queriendo decir que usted solamente lo único que va a hacer es andar por todo lugar. Padre Santo, que tú eres bueno, y orando. Nosotros sabemos que tenemos que hacer otras cosas. Nosotros sabemos que usted tiene que trabajar, tiene que cocinar, tiene que trabajar en su hogar, tiene que dormir y descansar. Así que no está hablando de que tenemos que todo el tiempo estar orando. ¿Qué quiere decir orar en todo tiempo? Bueno, habla de la constancia, número 1, de que no nos olvidemos de orar. Pero número 2, yo creo que quiere decir que debemos vivir una vida continua, conscientes de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en una especie de oración. Se vive, mi amado hermano, con una conciencia profunda de la presencia de Dios y de la obra de Dios en todas las cosas que están a nuestro lugar. Orar en todo tiempo, entonces significa que cuando somos tentados, traemos la tentación ante Dios y pedimos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente agradecemos a Dios por ello. Gracias a Dios. Cuando vemos el mal alrededor nuestro, oramos a Dios que haga lo correcto y nos ponemos a la disposición de Dios para que nos use en el servicio de Él para hacer lo que se tenga que hacer para corregir ese mal. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, oramos que Dios traiga convicción y arrepentimiento a esa vida para que pueda ser salvo, y me pongo a la disposición de Dios para también ser un testigo fiel de Dios a esa persona. Cuando encontramos problemas, nos dirigimos a Dios como nuestro libertador. ¿Okay? En otras palabras, el orar en todo tiempo hace referencia a que nuestra vida se convierte en una oración continuamente ascendente, en una comunicación perpetua con nuestro Padre Celestial. Orar en todo tiempo es poner constantemente nuestras mentes en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice Pablo en Colosenses capítulo número 3. Eso es orar constantemente. Que yo esté alerta y consciente de Dios en todas las cosas. De que tomé el bocado de la comida y me acordé de darle gracias a Él. Cuando me levanto en las mañanas recuerdo, gracias a Dios por darme un día más de vida. Eso no quiere decir que por usted tener una actitud constante de gratitud y oración a Dios, que usted no saque un tiempo específico para orar ahora de manera formal. Claro que sí. Jesucristo lo hizo constantemente. Jesucristo de manera regular y constante. Dice que se apartaba y se iba a lugares secretos y solo para que no lo, porque cuando estaba con los demás siempre lo molestaban. No lo dejaban quieto. Si no eran los discípulos, era el pueblo. Y él tenía que apartarse, y mientras todo el mundo estaba durmiendo, él se levantaba temprano y se iba para sacar tiempo para orar con Dios. Claro, eso debe ser constante y continuo en nuestras vidas. Así que una cosa es tener una actitud constante de oración en nuestras vidas, dándole gracias a Dios por todo lo que hemos recibido constantemente y yendo a Él para todas nuestras necesidades, y luego también sacando un tiempo para dedicarlo a Él en oración. ¿Okay? Tenemos la variedad de la oración, la frecuencia de la oración. Mira el poder de la oración, el poder de la oración. Dice Pablo, en el Espíritu. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu? Déjeme decirles lo que no quiere decir primero. Mucha gente se confunden con esto y piensan que orar en el Espíritu es comenzar a hablar en lengua, y comenzar a hacer ruidos locos y comenzar a tener experiencias estáticas, esotéricas, como tenemos algunos hermanos en algunas iglesias que tienen. Está haciendo ruido, está ahí temblando. Eso está hablando en el Espíritu. No, mi amado hermano. Más bien eso es orar en la carne.
Es orar en la carne porque quien está lo que está dictando, guiando esa oración son las emociones. Las puras emociones. Orar en el Espíritu es orar en el nombre de Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, con la naturaleza, de acuerdo a la naturaleza divina. Orar en el Espíritu es orar en unión con el Espíritu. Es estar de acuerdo con la voluntad de Dios y en sumisión a la guianza del Espíritu. Es reconocer su presencia en mi vida y someterme con una actitud de obediencia a Él. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Parece que el Espíritu es quien inspiró la palabra. Pablo dice que la palabra, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. El Espíritu es quien trajo la revelación de Dios al hombre. El Espíritu es el que nos ha dado el entendimiento a nosotros de la santa voluntad y palabra de Dios. Él es el que ilumina nuestros corazones y nuestra mente para que comprendamos aún los secretos profundos acerca de Dios. Así que orar en el Espíritu, orar de acuerdo a la revelación de Dios, de acuerdo a su voluntad. Y reconociendo que dependo del Espíritu aún para que Él interceda delante de Dios a mi favor. La Escritura nos dice allá en Romanos capítulo número 8 que el Espíritu de Dios, mi amado hermano, Él ayuda a nuestras debilidades, porque a veces nosotros ni sabemos orar como deberíamos orar. Y el Espíritu es el que se encarga de ir delante de Dios a interceder a favor nuestro delante del Señor. Así que tenemos un poder grande en la oración. La oración es poderosa porque es en el Espíritu. El problema está cuando nosotros creemos que yo soy un buen orador, yo oro bien. Mira ese hermano como ora. ¡Wow! Es poderoso en la oración. Y se queda, mi amado hermano, no pasa el techo de la oración. Palabras lindas, palabras elocuentes, frases grandísimas, pero está confiando en su poder. No pasa de ahí. Pero quizás la persona con una oración sencilla, pero dependiendo del Espíritu Santo en su vida, esa oración asciende hasta el mismo trono de la gracia. El poder de nuestra oración. Okay. Miren el modo de la oración. Pablo dice, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Toda, ¿qué? Perseverancia y súplica. La palabra perseverancia ahí puede ser traducida también como alerta. Alerta es lo que quiere decir. Dicho paso, las versiones en inglés lo traducen de esa manera. Be on the alert. Con la mente despierta. Ser sobrios. ¿Sabe que lo opuesto a sobrio es qué? Ebrio, ¿verdad? La persona que está ebria se le olvida hablar bien. Sus inhibiciones son quitadas y se comporta de manera tonta. No sabe ni caminar. Se le olvida hasta cómo caminar. ¿Ve? Pierde control de su vida. Pierde control de sus actitudes. Pierde control de sus emociones. Pierde control de su cuerpo mismo. De sus pensamientos. Y por eso que en la ebriedad tanta gente comete tantos crímenes. ¿Verdad? Lo opuesto a eso es una mente sobria, una mente alerta, una mente en control. Y cuando Pablo dice que tenemos que orar con perseverancia o estando en alerta, tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con claridad. ¿Okay? Mira lo que dice Pedro en primera de Pedro capítulo 4 verso 7. Mas el fin de todas las cosas acércase pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. De espíritu sobrio para la oración. Miren que nuestra oración sea una oración, una vez más, alerta, entendida, que tenga entendimiento. Mucha gente cree que orar en el espíritu, por ejemplo, es orar en lengua y están media hora hablando cosas ahí que no se entienden. Una vez más, ni del techo salió la oración. No hubo entendimiento en eso. No hubo comprensión en eso. No hubo sabiduría en eso. ¿Okay?
Más bien está orando como borracho en vez de, está orando como ebrio en vez de sobrio. El sobrio sabe y está alerta a lo que está alrededor suyo. El ebrio no, ni siquiera comprende. Así que tenemos que estar en la alerta. Mire, y la palabra también se traduce como perseverancia, constancia en la oración. ¿Ok? Perseverancia en la oración. Habla de estar constantemente presentando nuestras oraciones y peticiones y súplicas delante de Dios. Como allá en el capítulo 11 de Lucas, Jesucristo da otra parábola hablando de la oración. Y habla de uno que tuvo un problema, no tenía pan. Y fue donde su amigo a tocarle la puerta. Ábreme la puerta que me llegó visita y no tengo arroz con gandules que darle. No tengo pan para servirle. Y su amigo era de medianoche. Vete, ya no quiero escucharte. No, ábreme la puerta, mi amigo, que necesito que me des un pedazo de pan porque me llegó visita. No tengo. Vete, que estoy durmiendo. Ábreme la puerta, que necesito un pedazo de pan. Y tanto estuvo persistiendo, ¿verdad? El amigo le abrió y le dio el pan. Jesucristo nos enseña una vez más de la perseverancia en la oración, de estar constantemente perseverando en la oración. Así que ese es el modo de oración, alerta y con perseverancia, sobrio con entendimiento y perseverancia. ¿Okay? Mire el objeto de la oración. Velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los santos. La Biblia nos instruye a nosotros que oremos por los perdidos, que oremos por los líderes en el gobierno, pero aquí, y por muchas otras cosas más, pero aquí el enfoque de Pablo es que oremos, aprendamos a orar por los hermanos en la fe. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque por lo general nosotros tenemos la tendencia, y usted no puede decir amén a esto, diga ouch o no diga nada. Por lo general tenemos la tendencia a enfocarnos en nosotros mismos. Y vamos a orarle al Señor y dame, y dame, y dame más. Y quiero esto, y quiero lo otro. Una cosa y la otra. Y pasamos un rato orando al Señor y ni siquiera mencionamos a los hermanos en la fe. A veces somos egoístas con nuestras oraciones. Nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras angustias, nuestras luchas son los que toman y acaparan la mayor parte del tiempo en nuestras oraciones. Y Pablo nos instruye aquí a que nosotros aprendamos a orar por todos los santos. Aprendamos a desprendernos más de nosotros mismos para dedicar más tiempo en el servicio a nuestros hermanos. Y una forma en que usted va a aprender a servir a sus hermanos en la fe es orando por ellos. Y usted no va a poder aprender a orar por sus hermanos en la fe si usted no establece relaciones con sus hermanos en la fe. Si usted no dialoga con los hermanos en la fe, si usted no expresa sus angustias, si usted no sabe depender de los hermanos en la fe, usted no va a conocer a los hermanos en la fe para poder orar por ellos. Si usted no aprende a escucharlos a ellos, usted no va a saber ni siquiera quién es la persona. Es triste, mi amado hermano, que a veces en iglesias pequeñas como las nuestras, muchos hermanos no se saben los nombres los unos de los otros. Yo soy a veces malo con los nombres, lo admito, pero me tomo un tiempito, pero ya a la cuarta o quinta vez que usted viene, ya me aprendí su nombre, ¿ok? Es importante, mi amado hermano, para orar por los santos en la fe, tenemos que conocer a los santos en la fe. Porque, claro, estamos en el aspecto, Señor, oro por mis hermanos en la iglesia, oro por todos los creyentes en el mundo. Esas son oraciones generales. Pero, ¿qué tal las oraciones específicas? Las peticiones específicas por tu hermano y tu hermana en la iglesia. Si ni siquiera le conoces el nombre, no vas a poder orar por ello o por ella. Necesitamos, mi amado hermano, esa unión para que nuestras oraciones podamos orar por los hermanos en la fe. El pastor MacArthur escribe lo siguiente hablando de este tema. Dice, la persona espiritualmente sana está dedicada al bienestar de los demás, especialmente el bienestar de los creyentes. Por tanto, la raíz de la enfermedad, tanto psicológica como espiritual, es la preocupación por uno mismo. Irónicamente, el creyente que se consume con sus propios problemas, incluso sus problemas espirituales, excluyendo la preocupación por los otros creyentes, sufre de un egocentrismo destructivo que no solo es la causa, sino que es la barrera suprema para la solución de sus propios problemas.
Por lo general, tal egoísmo lo aísla de los otros creyentes, quienes si estuvieran íntimamente involucrados con Él, en la comunión con Él, orarían regularmente por su bienestar espiritual. Muchas veces nosotros hacemos una burbuja espiritual en nuestra vida espiritual, hermano. Y ponemos barreras alrededor nuestro. Yo no quiero que nadie sepa. Yo no quiero que nadie ore por mí. Yo no quiero que nadie tenga intimidad conmigo. Yo no quiero tener que hablar con nadie. Yo voy a estar hablando con los hermanos. No. Y pongo esos bloqueos. Yo sirvo al Señor como yo quiera servir. No, mi amado hermano, esa no es la forma en que Dios quiere que el creyente opere. Tenemos que aprender a orar los unos por los otros, y para orar los unos por los otros tenemos que tener intimidad los unos con los otros. Y tenemos que aprender a poner a un lado, mi amado hermano, nuestro egoísmo, egocentrismo, nuestras peticiones. Hermano, mi amado hermano, perdamos ese afán por las cosas nuestras. Confiemos en Dios. Yo confío en ti que tú vas a suplir. Y comienza a servir a los demás, comienza a orar por los demás. Y debe decirles algo, usted va a ser bendecido de una manera tan grande cuando usted aprenda a desprenderse de usted mismo y comience a orar y a servir a los demás. Dios lo va a bendecir a usted de manera rica y hermosa. Aprendamos a eso. Ahora, Pablo nos da aquí una ilustración de esta oración. Él dice en el verso 19 y verso número 20. Nos da el principio del verso 18, nos da estos principios generales de la oración. Y ahora en el verso 19, él nos da un ejemplo de la oración. Y mira lo que Pablo dice, es interesantísimo. Ora por mí. Este rápido dice, pero mire de Pablo pidiendo oración por él. Él acaba de decir que tenemos que orar por los santos. Y ahora dice, oren por mí. Pero mire cómo se aplica el ejemplo. Orar por mí. Noten algo. ¿Dónde está Pablo aquí? Él está en la cárcel. Mira lo que dice el verso 20. Por el cual soy embajador en cadenas. Él está escribiendo esta epístola desde la cárcel. ¿Sabe qué? Si fueran nosotros escribiendo esta epístola, probablemente diríamos, oren por mí, mi amado hermano, para que Dios me saque de esta situación. Oren por mí, mi amado hermano, para que Dios me liberte. Oren por mí, para que Dios me ponga en buena con el carcelero y me dé más comida, más agua. Oren por mí, para que esta situación se ablande un poco y Dios por lo menos trate el corazón de esta gente duro y terminen quitándome estas cadenas y sacándome de este lugar. Esa es la forma en que muchos de nosotros quizás pediríamos oración. Nos encontramos en la situación difícil y nuestra forma de pensar inmediata, oren por mí para que Dios me la quite. ¿Verdad que sí? Oren por mí para que Dios me quite esta situación difícil. Esa es la forma que la mayor parte de nosotros operamos. Enfermo, oren por mí que Dios me sane. Inmediatamente, quiero sanidad mañana. Mañana sáname, Señor, ya. Caemos en una situación difícil. Señor, ya, mañana suple. Tenemos necesidad financiera y ya esperamos que llegue un cheque del cielo. Inmediatamente, mi amado hermano, nos consumimos nosotros mismos con nuestro egocentrismo y egoísmo. Sin entender que esas situaciones difíciles Dios las permite en nuestra vida con nuestro bienestar en mente. Señor, quita la situación rápido, difícil. Quítalo, Señor, quítalo. No, el Señor deja las situaciones difíciles ahí. Es en la resistencia donde nuestros músculos espirituales se fortalecen. Es en el medio de las dificultades que aprendemos a depender más de Dios. Es en medio de las necesidades en donde nosotros sabemos que tenemos que ir a Él, que nos suple. Pablo aquí, en medio de una cárcel, no dice, oren por mí para que Dios me saque de la cárcel. Mira lo que Pablo dice, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, al fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. ¿Ve? Pablo no había quien lo parase. En las buenas y en las malas, él siempre estaba predicando el evangelio. ¿Ve? Vamos a meterlo en la cárcel para que deje de predicar el evangelio. Y allí convertía a los soldados. Allí le predicaba el evangelio a los presos. Pablo no está pidiendo por su bienestar. Pablo no está pidiendo por su salud. Pablo no está pidiendo para que Dios le abra las puertas de la cárcel y lo saque de aquel lugar, sino que le dé fortaleza, le dé entendimiento, le dé palabra y conocimiento para que él pueda ser un testigo fiel del evangelio. ¿Sabe qué? En otras palabras, Pablo no está pidiendo por su bienestar, sino por el bienestar de los demás. Porque él sabe
que si Dios le da a él la palabra y la fuerza para poder predicar el evangelio, quien será bendecido al final y al cabo son las personas que escucharán el evangelio y serán bendecidos con la salvación a través de esa predicación del evangelio. Él tiene en mente el bienestar de los demás, no el bienestar suyo. Y ahora, como Pablo dice eso, déjeme yo agarrar a Pablo y seguir la línea de pensamiento de él. Hacerle una pregunta a usted. Esto que me digo no lo digo en forma de queja, sino en modo de exhortación. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por el pastor? No me responda. ¿Sabe que muchas veces, y esto que digo, no lo digo solamente por mí, lo digo por todos los pastores, ¿ok? Muchas veces somos los primeros en ir al pastor a pedirle, pastor, ore por mí que estoy enfermo. Ore por mí porque tengo esta o aquella u otra situación. Amén, y oramos por usted. Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted sacó tiempo para orar por el pastor para que el Señor le dé entendimiento, sabiduría, valentía y poder para predicar el evangelio de la palabra de Dios? Yo necesito algo de ustedes. Y esto, mire, déjeme aplicar, voy a hacer una aplicación de esta porción. Que yo quiero pedirle de favor que usted lo haga todo el tiempo. Semana tras semana. El sábado en la noche, antes de acostarse a dormir, ore por mí, por favor. Señor, te pido por el mensaje que el pastor va a traer mañana. Te pido que tú le des a él palabra y sabiduría, entendimiento, conocimiento. Te pido por los hermanos que seamos bendecidos por esa palabra. Te pido por mí, Señor, que me abras el corazón y la mente para que esa palabra que ha de ser predicada mañana, Señor, yo la pueda recibir con humildad y obediencia. Todos los sábados, antes de usted acostarse a dormir. Todos los domingos, cuando usted viene para acá, haga una oración por mí. Que Dios me dé fuerza y poder y valentía para poder predicarles a ustedes, mi amado hermano, la palabra de Dios con denuedo, como dice Pablo aquí. ¿Sabe? A veces no es fácil. A veces uno ¿sabe? Yo sé que usted piensa, el pastor se robó, esto nunca se cansa. Está corriendo todo el tiempo, no hay quien lo pare, mi amado hermano, pero a veces los brazos se le caen a uno y todo el pueblo de Dios que venga al lado de uno y ore por uno. Pablo dice, no oren por mí para que Dios me saque de la cárcel, oren por mí para que Dios me dé el poder para predicar. Aprendamos a seguir ese ejemplo del apóstol Pablo aquí que él nos da. De orar, no solamente por el pastor que tienen ustedes aquí en mi persona, pero todos los pastores fieles que predican el evangelio semana tras semana. Usted puede orar entonces, ¿se acuerdan que yo dije que hay oraciones generales y oraciones específicas? Cuando usted va a orar por el pastor, usted puede orar de manera general. Señor, te pido por todos los pastores, todos esos púlpitos, Señor, en el mundo entero, que este domingo en la mañana están reunidas esas iglesias en donde el evangelio de Cristo ha de ser proclamado, la palabra de Dios ha de ser predicada. Te pido por todos esos pastores fieles a ti, que enseñan la palabra de verdad. Señor, dale fuerza, dale poder, dale entendimiento y conocimiento. Y te pido por mi pastor, Señor, que esta mañana va a predicarnos la palabra. Señor, dale también a él el entendimiento. La mayor parte de las veces ustedes saben por dónde yo voy en la predicación. No es secreto. Ustedes saben que yo preplanifico los sermones con meses en anticipación. Ustedes reciben un calendario mensual donde dice los textos que vamos a predicar. El tema, el título y dónde vamos a estar predicando. Lea el texto y ore sobre ese texto. Señor, mira, te pido que me ayudes a entender y que le des sabiduría al pastor para que me explique bien esta porción. ¿Ves? Ahora el apóstol Pablo, cierro eso. El apóstol Pablo ahora cierra su epístola con unas palabras finales. Del verso número 21 al verso número 24. Yo creo que estas palabras finales, estos saludos, es muy común que Pablo cierre sus epístolas con un saludo final. Él lo hace constantemente en sus epístolas. Estos saludos finales, de cierta manera, resumen muy bien el mensaje de la epístola. ¿Ok? Por ejemplo, déjeme darle un par de ejemplos que quiero decir con eso. Usted note que en el verso número 21 y verso número 22, Pablo habla de un hermano en la fe de nombre Tíquico. Dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado hermano y fiel ministro del Señor Jesucristo, que lo he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. La mención de Tíquico aquí, que Pablo lo envía a Éfeso,
Mire con el propósito con el cual Pablo envía a Tíquico. Tíquico era un creyente, que Pablo se ganó a Tíquico para el evangelio. Y Tíquico se convirtió en un acompañante fiel de Pablo. Estaba con Pablo constantemente y estaba al servicio de Pablo. En este caso, Pablo está Pablo está en cárcel, y esta epístola que él le escribe a Éfeso, Pablo la tiene que enviar a Éfeso con alguien, porque él la escribió, pero Pablo no puede salir de allí. Así que Pablo envía a Tíquico con la carta en mano, con el propósito, dice Pablo, de que cuando Tíquico llegue a los hermanos, ellos reciban noticias de Pablo y sepan qué es lo que está pasando con Pablo, y escuchen las noticias y sus corazones sean consolados, dice ahí. Interesante, porque una de las cosas que nosotros vemos en esta epístola es que nosotros somos miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo. Y hay una necesidad de nosotros tener comunión los unos con otros. Hay una necesidad de nosotros estar al tanto de la vida de mis hermanos. Pablo estaba lejos de ellos, estaba en la cárcel. Yo estoy seguro que los hermanos de Éfeso estaban preocupados por Pablo. Y necesitaban escuchar qué estaba pasando con él. Y Tíquico llega con noticias de Pablo. Y los corazones de estos hermanos son consolados al escuchar lo que está ocurriendo con el apóstol. Esto apunta a la realidad de que somos dependientes los unos de los otros, que necesitamos la comunión de los santos. Somos uno en Cristo, somos un cuerpo, somos un pueblo de Dios. Y el hecho de que Pablo tiene la preocupación, mi amado hermano, de enviar a un mensajero a la iglesia que él amaba de Éfeso, apunta a esa realidad de que necesitamos buscar la comunión y el compartir en los hermanos en la fe. ¿Eh? Y luego Pablo nos recuerda de las hermosas bendiciones que tenemos en Dios. Mire lo que dice ahí al final. La paz sea con nosotros, el amor, la fe y la hermosa seguridad que tenemos en Cristo. La gracia de Dios que es con todos nosotros. Pablo cierra, por así decirlo, con estos saludos, resumiendo lo que él habló en su epístola. Hemos sido bendecidos por Dios. Increíblemente bendecidos por Dios, con paz, amor, fe y su gracia. Hemos sido unidos en un cuerpo en el cual ahora gozamos de una relación especial con Dios, y no solamente con Dios, sino con todos nuestros hermanos en la fe. Así, de esta manera, mi amado hermanos, concluimos esta exposición de Efesios. No sé si usted ha venido contando, pero con este sermón de esta mañana son unos 35 sermones que hemos predicado de esta epístola. Déjeme hacer una exhortación final y con esto cierro. Tome tiempo para ir de vuelta al inicio y escuchar los 35 sermones que hemos predicado hasta ahora. En nuestro website están disponibles. Si usted no sabe cómo accesarlos, me dice, hablamos después y yo le puedo dar instrucciones específicas de cómo usted puede accesarlos. Haga bien en escucharlo. Quizá usted se ausentó en una que otra ocasión y no pudo estar presente para escuchar el sermón. Regrese hacia atrás. Vaya de corrido. Ahora yo comencé en mayo a predicar desde Efesios y hubo interrupciones, ¿verdad? Hubo otros. Ahora usted puede sentarse y en vez de ver televisión por una semana, se sienta a escuchar los sermones. Usted ve una película de 2 horas. Ahí son 2 sermones. Te escucha, ¿verdad? Les exhorto a que haga eso. Le va a ser de gran bendición a usted si usted regresa al principio, desde el primer sermón que les prediqué de Efesios, y va ahora de corrido uno tras otro. Quizás le tome 2 o 3 semanas hacerlo, un mes, quizás, no sé, pero tiene la oportunidad de hacerlo sin detenerse. Llevamos 9 meses, casi 9 meses ya, ¿verdad? Predicando de Efesios. Usted puede ahora escucharlos todas las enseñanzas de Efesios en menos de un mes. Está limpiando, está cocinando, está haciendo algo en la casa, está en el trabajo o tiene tiempo conduciendo a un lugar, puede escucharlo. Esa es mi exhortación. Y así yo sé que si usted lo hace será grandemente bendecido. Vamos a darle gracias al Señor y así concluimos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, rica y hermosa, de poder pasar este tiempo estudiando juntos tu palabra, Señor. Gracias en los últimos meses, oh Dios, hemos sido recipientes de este lindo y hermoso conocimiento de tu palabra, Dios.
Tú nos has instruido de manera hermosa y preciosa a través de esta epístola de Efesios, Dios. Y Señor, te ruego y te pido que todo esto que hemos aprendido a través de tu santa palabra, Dios, permanezca en nuestros corazones. Que esa semilla crezca y lleve fruto. Oh Dios, y que seamos, Señor, edificados grandemente. Que crezcamos en el Señor, que maduremos en Cristo. Que aprendamos a hacerte más fieles, que aprendamos a estar más unidos junto contigo, Señor. Te ruego y te pido, oh Dios, que en esta preciosa mañana tú selles estas enseñanzas en nuestros corazones, Dios, y que nos des más hambre por tu palabra, más deseos de conocerte, Dios, para que podamos, Señor, siempre ir creciendo en ti. Te pido, Señor, que utilices este sermón y todo lo que hemos predicado a través de esta serie para la bendición de tu pueblo, para la salvación de aquellas almas que no te conocen, para traer fe y esperanza, Señor, a los corazones perdidos. Te ruego, oh Dios, que al final y al cabo la gloria sea toda de Cristo. Él sea exaltado en medio nuestro. Por Jesús, tu amado Hijo, oro y pido estas cosas. Amén y amén.